estos tienen la famita de poder respirar fuera del agua. Esos disquitos que están muy activos están en 900 pesos. Podemos encontrar ramas, troncos que tienen una muy buena forma. Cuesta 12,219 pesos. Y esta iguana está en 186 pesos. Vean, 20 japoneses mixtos por 60 pesos. Hey, ¿qué onda, amigos? Yo soy Karate Bacán y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué, compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien y estén teniendo un excelente día. Hoy, como lo pueden ver, nos encontramos por primera vez. Esta es la primera vez que visito el mercado de Michuca y me llevaré una primera impresión. Y licenciado, pues sinceramente dije, qué mejor que ustedes me acompañen a visitar por primera vez el acuario Michuca, que como les comento, nunca he venido. Es algo similar a lo que maneja el mercado Morelos. Hasta donde yo sé es un poquito más reducido, pero eso no le quita lo emocionante, lo interesante para ver qué podemos encontrar y qué podemos hallar en ese mercado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, dejar su comentario y de verdad que eso me haría muy, pero muy feliz. Ya, sin más preámbulos, comenzamos. Entrando aquí al mercado de Michuca, nos encontramos al primer local, Acuarios Guerrero, que esos son especialistas en crear, en fabricar peceras. No solamente peceras, igual venden accesorios para mascotas como para perros, collares. Y aquí están algunos de los ejemplos que nosotros podemos encontrar cuando ellos fabrican sus peceras, ¿vale? Ahí están peceras, ellos hacen peceras a las medidas. De igual manera podemos encontrar accesorios para peces, para cualquier tipo de animal. Y de igual manera podemos encontrar pues, alimentos. Los alimentos están en la parte de acá. Y ahorita vamos a comprar mosca de fruta, que es la que está aquí, sale para nuestra tarántula. Recuerden que es muy difícil allá en encontrar este alimento, así que vamos a aprovecharlo, vamos a comprar para que nuestra tarántula comience a crecer bastante bien. Y aquí igual hay alimento para peces, alimento para porcinos, vean, para porcinos, para roedores. Y pues aquí están viendo ustedes los precios de los alimentos, ¿vale? Este alimento cuesta 60. Entonces aquí los alimentos para reptiles igual 60 pesos. Y espirulina o alimentos de Bioman en 110, 105 y 120. En la parte de acá vemos igual accesorios como bombas, cabezas de poder, bombas aireadoras, cabezas de poder de igual manera. Y aquí vemos pues decoraciones para nuestros acuarios, ¿vale? Aquí vemos un acuario, un kit de Bob Esponja Halloween, no sé cuál será ese kit. ¿Va a ser todo esto? Las 4 por 150, creo que está bien, ¿no? Aquí hay más peceras de Acuarios Guerrero. Vean, esta panorámica de 100 litros en 800 pesos, solamente puede pesar 800 pesos. Esta de pecera litros equipo, o sea, con todo el equipo, sin la lámpara, 680. ¡Wow! Está bien, ¿eh? Está bien este acuario. Este tortuguero. El tortuguero es más chaparrito, no es tan alto. En 280, y aquí tiene su isla para que la tortuga se pose y tenga una zona seca. Ahí está, esta pecera de 1,20 m, 1,20 m por 30 por 47, creo que es grosor de 6 milímetros, con encostillado con aluminio. Esta en la parte de acá, sale 1,20 m y tiene un precio de 1,170 pesos. Ok, es bastante accesible los precios en comparación de provincia. Obviamente el costo disminuye porque la materia prima es más accesible de la Ciudad de México y después lo que es los precios disminuyen. Pero pues aquí hay algunas opciones. Si quieren comprar acuarios, aquí pueden venir con los amigos de Acuarios Guerrero. Y creo que eso es lo característico del acuario Michuca, de cómo se encuentran aquí los peces. Ya saben cuántos peces, saben algunos muy buenos precios. Escogen ustedes sus peces, se lo llevan y vámonos. ¿Vale? Hay una gran cantidad de peces. Y aquí vemos igual un montón de monjitas. Y ese es el local número 42, ya saben, de aquí del mercado Michuca. Vemos aquí un poco de Goldfish balón o escama de perla. En la parte de acá abajo. Vean, 20 japoneses mixtos por 60 pesos. 8 capas platino por 90 pesos. ¡Wow! 2 japoneses de velo 120 y vean, están bastante gordetes. Es un Rey Midas de 100. Ese es 3 carpas koi tricolor por 120. Ok, creo que es un buen precio para esos tipos de peces. Siempre vamos a ver Goldfish en ese tipo con una gran variedad y a muy buen precio. Encontramos un local que está súper surtido de peces. Ese es el local número 23. Se encuentra en la parte de acá. Y de primera instancia, en la parte exterior, vean mis amigos, hay un montón de peces, hay goldfish, hay tetras, hay molis. Así que vamos a entrar para ver qué podemos encontrar en la parte de acá.
¿vale? O sea, vean, es un acuario bastante completo. Hay cíclidos africanos, aquí hay neones, vean ese acuario de neones. Wow, están bastante chulos los neones. Vean aquí, en la parte de acá, más tetras. Aquí vemos un poco de guppies combinados con otro tipo de pececitos. Aquí vemos sumatranos transgénicos con un poco de Mickey. El Mickey se encuentra en la parte de acá. Y aquí podemos encontrar los Duboisi. Vean esos Duboisi, mis amigos. La característica de los Duboisi, que cuando están pequeñitos, como lo pueden ver ustedes aquí en pantalla, justamente aquí, esos peces que tienen los puntos blancos, en una edad adulta cambian de coloración y se ven bastante grandes. Es muy peculiar de esos Duboisi. Yo si en algún momento tengo un acuario de africanos, creo que sería de Duboisis, porque ese cambio estético que le da este tipo de especies es bastante interesante. Aquí vemos unos bichir, están en la parte de acá, unos pequeños bichir. Y aquí vemos un poco de cíclido africano, copo de nieve si no mal recuerdo. En la parte de acá vemos un poco más de guppy, más variado de guppy. Y aquí vemos pues igual cíclidos africanos, más cíclidos africanos. Aquí vemos cíclidos americanos que son los Óscares. Y ahí vemos el cíclido joya que se ve en la parte de acá. Como les comentaba, en la parte exterior podemos ver goldfish. Vean esos escalares, están grandecitos. Aquí vemos más goldfish. Aquí vemos, estos no sé qué tipo de cíclidos son, se ven bastante raritos. Vean, se ve pero muy bien esos cíclidos africanos. Aquí vamos igual, goldfish telescopio. Recuerden que los goldfish telescopios son un poquito delicados, entonces yo les aconsejo que si queremos tener goldfish telescopio, que sea un acuario especialmente de estos peces. Aquí vemos mollies. Wow, aquí hay para escoger un montón de peces. Créanme que me fascina mucho ver este tipo de establecimientos. Y aquí vemos monjas con espadas. Monjas con espadas, y hay unos sumatranos. Aquí vemos sumatranos normales, sumatranos tigre y sumatranos transgénico verde. Aquí vemos cebras transgénicas verdes, naranjas, azules, rosaditas. Vean, un montón de cebritas. Y aquí vemos Molly dálmata. Molly dálmata y Molly balón. Y este acuario creo que se vería bastante chulo, pero si tuviéramos un par de lámparas fluorescentes para que resaltara el color de estas monjitas. Vean, mis amigos, se ve muy padre. Y aquí vemos un poco de guppy variado. Y abajo unas pequeñas corridoras, ¿ya vieron? Unas corridoras bebecitas pero bien pequeñitas. Y no sé si se los comenté, o sea, les comenté el número de locales, el local número 23, pero se llama Acuario Sandoval. ¿Sale? Y esos son todos los peces que podemos encontrar en la parte de acá. Nos viene acompañando el buen Miguel y vamos a pasar a un local que es Innova Pet. Nos comentan que aquí podemos encontrar diferentes productos, diferentes accesorios, y pues qué mejor que preguntarle a los expertos, a los Innova Pet. Aquí podemos ver de primera instancia que podemos encontrar accesorios para reptiles, hay terrarios, y nos comentan que tienen dos locales. En el lado derecho es especialmente como para alimentos, y en el lado izquierdo es como accesorios, ya sea filtro, ya sea termostatos, ya sea cualquier tipo de accesorios que nosotros requiramos para nuestro acuario. Aquí podemos encontrarlo, ¿vale? Y de primera instancia podemos encontrar aquí filtros de la marca Lomas, un canister. Ya saben que nosotros tenemos canister en el acuario de Flower, que es un buen filtro. Aquí hay un canister de filtro UV, y aquí está la bestia, que es el Fluval FX6. Muchos lo recomiendan. Yo sinceramente no he tenido la oportunidad de utilizarlo, de probarlo, pero he visto que acuarios totalmente grandes ocupan este filtro y les sirve bastante bien. Y ya en la parte de acá podemos encontrar acondicionadores. Sabemos termostatos, y de hecho aquí están los termostatos que podemos encontrar, bueno, los que ocupo para el acuario de los discos, para el acuario de los saltos. Entonces vamos a preguntar cuánto cuestan. Y bueno, en la parte de arriba, no sé si se alcanza a ver, en la parte de arriba el de 200 watts cuesta
162 pesos, ok, es un precio pues considerado. Allá en Tehuacán nos cuesta 250 pesos ese termostato. Así que vamos a preguntarle aquí a los encargados del local que nos expliquen un poquito más de lo que pueden manejar, dónde nos pueden encontrar y ahí vamos a ver qué precios manejan. Aquí estamos con el buen Isaías. Isaías, Hola, ¿qué tal, Alberto? un gusto conocerte. Y le comentaba aquí a los licenciados que tu local tiene un gran surtido no solo de alimentos sino de accesorios, no solamente para peces y sino para otro tipo de animales. Pero es. ¿quién más que tú que nos expliques qué podemos encontrar en tu local? Ok, bienvenidos, muchas gracias por la oportunidad. Pues bueno, estamos ubicados, primero que nada, en el mercado de Mixhuca, en el mercado de los peces. Esto se encuentra muy cerca del metro y Metrobús Mixhuca. Estamos a una cuadra prácticamente. Estamos dentro del mercado en los locales 28, 29, 36, 37 y 38. Aquí vas a encontrar todo para tus mascotas. Tenemos para acuarios, tenemos lo que son acondicionadores, filtración, limpieza para acuario, alimentación para peces. También te podemos asesorar sobre reptiles, tenemos toda un área especial para reptiles, para roedores, tenemos también para perritos, para gatos, también tenemos para aves, para colibrís, para canarios, todo eso, vitaminas, alimentos, todo lo que te puedas imaginar, así es. La realidad de nosotros es asesorarte. Cuando llega un cliente con nosotros, lo primero que preguntamos en el caso de los acuarios es ¿qué acuario tienes? ¿Qué litraje tiene tu acuario? ¿Qué peces tienes? Porque en muchas ocasiones lo que hacen es venderte, sí, este alimento. Y por decirlo, para japoneses hay alimentos especiales, no es el mismo alimento que para un pez tropical. Y como comentabas bien tú, o sea, tenemos diferentes marcas. Depende del bolsillo, depende de la calidad, depende de muchas cosas, pero la cuestión aquí es que se vayas bien asesorado, que le des lo mejor a tu mascota, porque lo que buscamos es esa calidad de vida para las mascotas, es lo más importante. No importa que sea un pececito beta, un guppy, pero que esté bien cuidado. Te damos las recomendaciones sobre cómo tener su hábitat, calefacción, limpieza, alimentación. Eso es lo más importante para nosotros. Y aquí mis amigos, ahí con Innova Pet encontramos el alimento que le damos a nuestros discos, que es el Tetracolor, y está en 389 pesos, ¿vale? Creo que es bastante bueno. Yo en el Mercado Libre lo he conseguido en 400 pesos, creo. Pero aquí creo que es un buen precio. Hay Tetracolor, hay igual Tetracolor en hojuelas, que es en la parte de acá. Están 152 y aquí vemos el Tropical, el Crips de Tetracolor igual, es de 190 gramos y ese está en 463. Y aquí, en dado caso de que no sepamos cómo vamos a alimentar a nuestros peces o no sepamos el tamaño del tipo de alimento, recuerde que siempre es importante, de acuerdo a cómo está la anatomía del pez, es el tipo de alimento que debemos darle. En este caso aquí vemos alimento en hojuela, aquí vemos alimento en hojuela con granulado. Aquí vemos un poquito más pequeño, aquí un poquito más de stick, palitos. Yo creo que esto es más como para tortugas y este debe ser como pastilla de fondo para plecos. Aquí vemos un poquito más. Aquí igual, como les comentaba, hay productos para lo que son reptiles. Aquí son lámparas o focos UV, están en 126. Aquí igual. Este que es foco infrarrojo está en 237. Y aquí podemos ver una pequeña iguana. Vamos a ver si se ve bien aquí. No se ve muy bien. Lástima, creo que es por la reja que tiene. Pero aquí podemos ver una pequeña iguana. Y esta iguana está en 186 pesos. Como les comentaba, aquí podemos ver igual productos, filtros. Yo tengo este filtro en el acuario del Flower. Se encuentra en la parte de acá. Es el filtro Aquajet Slim 80, está en 454. Es un buen filtro como auxiliar para otro filtro como el canister o como el SOM. Y vemos mucho más de productos de filtración. Y aquí está el monstruo que les digo, el Fluval FX6, que muchos lo recomiendan. En este caso creo que el buen David tiene dos FX6 y funciona bastante bien. De hecho igual el Miguel en el acuario de los Salton, de los discos, tiene un FX6. O sea, muchos lo recomiendan. Sinceramente sí es una muy grande inversión. Cuesta 12,219 pesos. No manchen, casi una motito, ¿eh? Pero seguramente su funcionamiento y su rendimiento es excelente. Y aquí metemos ese tipo de bacteria. Recuerden que una vez el acuario de los discos perdió su ciclado y le agregamos esta bacteria y funcionó bastante bien. Muchos me dijeron que no funciona luego. Obviamente hay que esperar. Yo esperé una semana para que se clarificara el acuario de los discos y todo funcionó muy, pero muy bien. Aquí igual podemos ver diferentes tipos de medicación para los peces. Es importante siempre tener un kit de reserva en la casa para cuando algún pez llegara a enfermar por una o X razón,
Es importante estar asegurados para que no sufran los peces y para que intervengamos de la manera más rápida y segura posible. Aquí vemos la cualquiera de amonia, vemos aquí sal para acuario, fibra filtrante, carbón activo, zeolita y bombas para la aireación de los acuarios. Y aquí pueden ver los precios, desde la bomba más pequeña a la bomba más grande, mis amigos. Primero aceptamos tarjeta de crédito, débito, crédito, no cobramos comisión. Acércate con nosotros, normalmente manejamos promoción a meses sin intereses, cualquier tarjeta, 3, 6, 9 y hasta 12 meses. Si manejamos envíos, obviamente es más gastos de envío, puedes comunicarte con nosotros. Nuestras redes sociales tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos Facebook y también nos puedes encontrar en Google. Nos buscas como InnovaPet y es el local de adentro del mercado, somos nosotros. Toda la información del local va a estar apareciendo aquí en pantalla o bien estará en la descripción de este video. Isaías, agradezco mucho por darnos esta pequeña entrevista. Bueno, recordarles a todo tu canal, a todos tus seguidores, invitarlos a que te sigan siguiendo porque das muy buena información. Y espérame, todos los que vean tu canal, que nos digan que nos vieron ahí, que vengan a comprar con nosotros, se van a llevar de regalo una bolsita ecológica. Así que si vienes sin bolsa para tus compras, por disposición ya no damos bolsas de plástico, pero te vamos a regalar estas y nos dices que nos viste aquí con buen amigo Albert. Seguimos aquí en el mercado y ahora vamos con un local que es especializada de plantas. Vemos que hay un surtido de plantas, vean este tronco que está bastante grandecito. ¿Ya vieron? Troncos, saqué rocas. Y vamos a ver qué podemos encontrar en este local. Estamos en el local número 25 y es un local especializado en plantas. Aquí podemos ver plantas de bajos, medios y altos requerimientos. Y de hecho todo el local está especializado en puras plantas. Voy a dar una vista más general para que puedan ver. En la parte de arriba vemos un acuario donde hay puras espadas amazónicas, hay un poco de teléfonos. En la parte de acá vemos troncos ya enraizados con musguito y con unos helechos. Y vean, mis amigos, ¿vale? Ahorita vamos a preguntar bien cómo es que pueden comprar ustedes esos productos, si van por separado, van conjunto o cómo es que pueden ustedes adquirirlos. Y en la parte de acá, pues de igual manera, vean, una gran variedad de plantas. Como les comento, no solamente de bajos, sino altos, medios requerimientos. Así que aquí podemos encontrar gran variedad. Aquí vemos un betita. Sale, aquí está la sagitaria. Aquí hay más. ¿Sale? Aquí vallisnerias. Aquí encontramos un poco más de plantas. Estas son plantas de color rojo. Obviamente estas plantas no tienen todavía color tan intenso porque son plantas de exhibición o plantas para venta. Recuerden que es importante tener un buen sustrato. Es importante tener una buena iluminación, un buen abonado para sacar lo máximo de las plantas. Y en la parte de acá vamos a ver piedras de decoración. Yo tenía esas piedras en el acuario amazónico. Son piedras redondas y creo que se ven bastante chulas, tienen una forma muy peculiar. Y en este caso con el acuario del Amazonas o el acuario de los Saltun, lo hacía ver un aspecto muy, pero muy natural. Hay de esta piedra y vemos igual este tipo de piedra. Es muy importante, bueno, no es importante, sino a mí me gusta mucho visitar este tipo de mercados porque encontramos una gran variedad de productos. En mi ciudad sí hay productos, pero son contados, son escasos, por lo mismo de que la demanda en la acuariofilia en mi ciudad no es tanta. Pero aquí, como es una ciudad grande, hay un buen de productos y vean aquí igual podemos encontrar ramas, troncos que tienen una muy buena forma. Vamos a hacer un poquito de zoom, vean ese tronquito. Ahorita vamos a preguntarle al buen Angelito, que es el encargado de ese establecimiento, que nos platique un poco de lo que vamos a encontrar acá. Angelito, un gusto conocerte. Aquí le platicaba a los licenciados que hay un gran surtido de plantas aquí en tu establecimiento, pero ¿quién mejor que tú que nos explique qué podemos encontrar aquí en tu local que se encuentra en el mercado de Mixhuca? Pues mira, aquí en Acuaplantas te manejamos una amplia variedad de plantas, tanto acuáticas como semiacuáticas. Son plantas, te manejo desde las más comunes, amazonas, elodeas, hidrofilias, algunas ludwigias, como algunas de importación. Te podría manejar, te manejo lo que es cubas, hidrocotil, helechos, anubias, pogostemones, aponogetones, que son un poquito más raro. Es lo que podemos encontrar aquí de este lado. Te manejo desde el plano medio, alto, bajo, flotantes. También tenemos una amplia variedad de flotantes para enraizar, para pegar en piedras, en troncos. La verdad tenemos una amplia variedad. Perfecto, Angelito. Aquí podemos ver en la parte de acá atrás unas piedras y unos troncos con algunas plantas. Okay. ¿Tú ya las vendes así o se venden por separado? No, de hecho ya las vendemos así montaditas.
hay unos tezontles, hay unos, por ejemplo, allá al fondo tengo un tezontle, viene con la amazona, un poco de musgo Fisiden y ya viene ahí en la piedrita. En la parte de acá, por ejemplo, tengo un tronquito, viene con hidrocotil, con eurocailón, o sea, son plantas que se van dando poco a poco, ya las, como ves, ya las tenemos así armaditas para que la gente llegue, literalmente nada más llega a montar. Igual aquí encontramos aquí, de hecho igual el coquito, ¿no? El coquito, mira, tiene lo que es Hydrophilia rosenervis, aquí tengo un tronquito con helechos de Java. Un ejemplo, estas son de las plantas semiacuáticas que manejo. Muchas personas los utilizan para terrarios o para ecosistemas húmedos, entonces ese tipo de planta se mantiene bastante bien en el terrario. Quien esté interesado en adquirir alguna planta, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, pues estamos en Facebook como Aquaplantas. Igual estamos aquí en el mercado de Mixhuca, local 25, 40 y 47. Ahí cuando gusten, o igual mi número telefónico que es 55 73 0402 55. Perfecto. Cualquier pedido, no nada más pedidos, alguna duda que tengan, algún proyecto que tengan, igual nosotros les podemos cotizar o incluso enviar sin ningún problema. Perfecto, Angelito. ¿Y si alguien quisiera algún envío fuera de la ciudad? Sin ningún problema, se los manejamos el envío sin ningún problema. Si alguien quisiera alguna planta ahí exoticona que no sea tan fácil de conseguir, ¿ustedes pueden ayudarlo? Tengo la posibilidad de conseguir algunas especies, te digo, tanto anubias raras, helechos, pogostemones, paponojetones, que luego son algo raritos, también los conseguimos sin ningún problema. Y bueno, aquí la ventaja es que la mayoría de la planta te la manejamos ya acuática. Bueno, llegamos a manejar en algunas especies cultivo emergido, pero previamente nosotros avisamos a los clientes para que vayan viendo cómo va, para que tengan más bien las atenciones a la planta y no tengan ningún problema. Que vean con el procedimiento de su proceso de adaptación, ¿no? Así, exactamente, acuático completo. Exactamente. Y bueno, Angelito, te agradezco bastante que nos haya dado la oportunidad de poder entrevistarte, de conocer tu local. Y ya saben, mis amigos, si tienen acuarios plantados o están interesados en algún proyecto, ahí con el buen Angelito pueden comunicarse. Todas sus redes sociales van a estar apareciendo en la pantalla o bien estarán en la descripción de este video. Angelito. Hermano, un gustazo y la verdad estoy bien contento. Me gustó siempre mío, Angelito. Cualquier cosa, pues voy contigo, una buena orientación y van a encontrar lo mejor con el buen Angelito. Claro que sí. Y este es el primer establecimiento donde encontramos peces disco. Me es extraño que en los demás establecimientos que hemos pasado no hemos visto peces disco y aquí ha sido el primer lugar donde hemos encontrado peces disco, mis amigos. Vean, está bastante bebé, pero vean nada más cómo les llama la atención mi mano. Y recuerden que siempre me gusta hacer eso porque eso es un buen signo de que los peces pueden estar bastante buenos. Vean este red cover. No sé, voy a levantar la cámara para que lo puedan ver bien. Wow, me es sorprendente que encontremos un red cover en este tipo de lugares. Regularmente los red covers son peces de importación, es un poco difícil que lo encontremos, pero que lo encontremos aquí es bastante interesante. Y vean, están muy activos, vean. Vean, son indicios de que pudieran ser un buen partido para poder comprarlos. Ya preguntamos mis amigos si esos disquitos que están muy activos, que como lo comento, levantamos la mano y nos siguen, están en 900 pesos y este está en 2100, que es más grandecito. Entonces es un buen precio, además que tienen buena forma. El ojo está a proporción del tamaño del cuerpo y creo que eso es un buen indicio, ¿vale? Obviamente les falta mucho trabajo por detrás de estos peces para llegar a reservarlos lo mejor posible, baja la redundancia. Pero bueno, mis amigos, y vean estas Gurami perla como balón, short body, yo creo, vean. Y pueden aquí encontrar todos estos peces en el local 67 en Acuarios Segura, mis licenciados. Vean, aquí hay unos bichir y esos, hasta donde yo sé, si alguien me equivoque, esos tienen la famita de poder respirar fuera del agua. No sé, si alguien puede corregirme, se lo agradecerá bastante. Aquí vemos unos periquitos. Vean esos periquitos y vean estos goldfish. ¿Saben? Si quisieran que ustedes sus peces naranja o rojos resaltaran, una lámpara, como en este caso una lámpara de color rosada, hace que se levante la coloración de los peces y luzca mucho mejor. Aquí vemos tiburón bala, está en la parte de acá. Aquí vemos tiburón cola roja, que se encuentra aquí.
Y aquí vemos, pues ya saben, lo que es Oscar nacional, que es ese que se encuentra acá, que es un poco más grisáceo. Oscar albino, creo que es albino, o no sé, no es albino porque no tiene el ojo rojo. Y el Oscar tigre. Saben, yo antes de que hiciéramos este proyecto de Flower quería meter unos Oscars, pero sí era un poquito ahí indeciso. Y de nuevo aquí nos encontramos a los Dubois. Están bien chistosos estos peces, mis licenciados, súper chistosos. Aquí vemos tetras, aquí vemos un escalar bebé que se fue hasta la parte de acá. Y aquí vemos los famosísimos perico polar blue, que se me hace bien interesante. Yo les decía a ustedes que en acuarios de licenciados que yo no conocía este tipo de pez. Se ve bastante curioso, pero se ve muy chulo, ¿no? El cuerpo todo compacto hace que luzca bastante bien este pececito. ¿Saben lo que me he dado cuenta de la diferencia del mercado Morelos al acuario Mixhuca? Es de que estos establecimientos tienen una vista tanto anterior como una vista posterior, por así decirlo. Es bastante bueno tener dos vistas para poder apreciar mejor los ejemplares. Vamos aquí caminando y vamos a entrar a este establecimiento, mis amigos, que vemos en la parte de acá. Y podemos ver que está muy variado de ejemplares. Aquí vemos unos locha que se encuentran en la parte de aquí bajito. Vamos a encontrar mollies en la parte de acá. Mollies, un poquito de moja transgénica, un poco de Mickey. Y aquí vemos un poco de goldfish con un poco de gran variedad. De diferentes tamaños, como lo pueden ver ustedes en la parte de acá. Y en la parte de acá abajo podemos encontrar los... wow, esos no sé, son pirañas, creo que son pirañas, son como pacu. Si no me recuerdo son pacu. Están muy pequeñitas, ¿ya vieron? Creo que son pacus, tienen la forma, esa coloración. ¿O serán gancho rojo? No lo sé, licenciado, le estoy fallando. Aquí vemos guppies en la parte de acá. Y en la parte de acá vemos unos gurami perla. ¿Saben? Yo tuve en el acuario de los discos, cuando recién lo comencé, tuve el tetra albonube, que es este, que lo ven aquí. De verdad que se ve bastante hermoso. Esos peces se dice que tienen que estar en temperaturas no altas. Yo lo tuve en temperaturas de 28 grados Celsius. Sí lo toleró, pero su rango de vida disminuyó bastante. Me duró nada más como año y medio. Crecieron muy rápido. Y recuerden que al momento de que se eleva la temperatura en el acuario, el metabolismo se acelera y eso hace que tenga un periodo de vida más corto este tipo de ejemplares, mis amigos. Aquí vemos igual, wow, vean este neón, wow, creo que me llevaré estos neones para el acuario plantado. Vamos a preguntar cuáles son. Aquí hay un poco de tetra pristela, guppies, más tetra, aquí está el tetra neón. Aquí lo que he visto que hay gran variedad de tetras, o sea, a lo mejor en el acuario Mixhuca no miré bien, o cuando fui no había tanta variedad, se había acabado. Igualmente el acuario Mixhuca siempre, el acuario Morelos se surte los martes cuando venden completamente todo. Pero ahorita estoy encontrando peces de muy bonita calidad. Vean estos. Se ve bastante padres estos. Ojo, bien los que se encuentran en la parte de acá. Y pues mis licenciados, esto es lo que podemos encontrar en Acuario Escalar, que se encuentra en el mercado Mixhuca, en el local 39. Es parte de lo que vamos a encontrar. Me comenta que ahorita están un poquito ahí, no con mucha variedad, pero en unos días van a surtirse mucho mejor para que ustedes vengan y se surtan aquí y encuentren los mejores ejemplares. Vamos en la parte de acá. Vamos, caminamos. Así es como son los pasillos aquí en el mercado Mixhuca, ¿vale? Vamos en la parte de acá. Pocos de los lugares que hemos visitado, mis amigos, hay reptiles. Aquí vemos una boa que se encuentra en la parte de acá. ¿Ya vieron? O sea, está ahí arrinconada y vean esa tortuga. Está bien raro, mis amigos. ¿Sale? Sinceramente no queremos molestarlas para no causar ningún problemita. Y aquí vemos una iguanita. Bueno, no, son dos iguanas. ¿Ya vieron? Aquí hay una. Acá hay otra, y vean esos que parecen como dinosaurios. A ver si alcanza a distinguir. ¿Ya vieron? Como que tiene una cresta en la parte de arriba, que se ve bien interesante, mis amigos. Ese es un local que está casi a la entrada, a mano derecha. Se ve muy interesante. Y aquí hay puros reptiles. Ya saben que nosotros ya andamos aquí en el mundo de los reptiles, Pronto, o sea, nos llevaremos acuarios reptiles Tehuacán. No es cierto. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Estos en la parte de acá, no sabemos qué sean estos.
Está en la parte de acá. Vean, ese terrario se ve bien pro. Vean nada más. Vean el terrario. Se ve bastante chulo el terrario. Y aquí vamos a ver geckos leopardos. Esos no son geckos leopardos, esos son pogonas, creo. Aquí hay una pogonita en la parte de acá. ¿Sale? Aquí hay otra pogonita. Y estos son los geckos. Estos son geckos. No hay que hacer mucho ruido porque ese está durmiendo, mis licenciados. Vale, aquí vemos. Y en la parte de arriba vemos camaleones. ¿Ya vieron? Camaleones en la parte de acá. Y aquí vemos otro camaleón en la parte de acá. Está bastante completo este localito con estos reptiles. Por lo que he visto, esta es la serpiente más grande. Es una pitón carpeta tigre. Es como la que tiene el buen Miguel, la que agarramos cuando fuimos a visitarlo. Ahí vamos a tapar el reflejo. Ahí está, creo que se ve mejor. Ahí tapamos el reflejo. Vean, se ve pequeña, pero que está enrollada. Pero cuando se alarga, cuando se expande, debe de piel muy, pero muy grande. Vean cómo se ve impresionante, como que sí impone, vean. Mis licenciados, aquí en la caminata en el mercado Mixhuca nos encontramos con Exotic Reptile, que se encuentra en el local 59. Y vean este varano de la sabana. Vean, me comenta buen Miguel que esos son insectívoros, que comen, o sea, literalmente comen insectos, se ven pequeños y supongo que todavía falta crecer, ¿no? Un poco. Falta crecer un poquito. Aquí vemos tortugas terrestres, sulcatas. Ya son de lento crecimiento, son totalmente terrestres, pero se ven muy interesantes. Aquí vemos una, en la parte de atrás vemos más tortugas sulcata. Aquí podemos ver los erizos, se encuentran en la parte de acá. Aquí hay uno, y recuerden que esos son nocturnos. Por la tarde o por el día están durmiendo y por la noche se encuentran mucho más activos. Aquí vemos unos dragón barbudo. ¿Saben? Hace rato creo que igual grabé unos dragón barbudo y dije que eran pogonas. No, así que rectificamos, son dragón barbudo. Aquí. Y vean esta tortuga. Wow, está bastante grande. Esta tortuga se ve muy, pero muy grande. Bien, ahí están las dos. Aquí vemos unos pequeños cuellitos que se encuentran en la parte de acá. Y aquí vemos una pitón bola, como las que tiene el buen Miguel en su casa, con las que trabajamos, con las que jugamos el día que fuimos a su casita. Hay dos. Le comentaba si es recomendable comprar estas pitones de este tamaño para los que son inexpertos. Dice que hasta se pueden comprar mucho más pequeñas, están un poquito más grandes, pero él recomienda comprarlas mucho más pequeñas para poder manejarlas y manipularlas. ¿Vale? Y vean este gecko. Es una preciosura este gecko. Pero me comentan que igual es un gecko que es más agresivo que los normales. O sea, se ve hermoso, tiene bonitos colores, pero sí dicen que es mucho más agresivo que un gecko común. Pueden encontrar troncos acá abajo y terrarios. Aquí vemos un camaleón, bebecito, véanlo. Vean ese camaleoncito. Y es importante saber que todos los animales que hemos visto ahorita son legales, tienen sus papeles, son de legal procedencia, y eso es muy importante. Cuando compramos un animal hay que asegurarnos que sean de legal procedencia, porque eso asegura su buen cuidado y su buen estado de salud. Y ese es el local del buen Aquarius Nico, mis licenciados. Ahora ya nos encontramos, a poner guapo para que nos pueda regalar una entrevista del buen Aquarius Nico. Y vean, se encuentra aquí nuestro logo de nuestro canal. Aquí está arriba todo el acuatín. Todo el acuatín está en la parte de acá. Y vean nada más, aquí nos encontramos, mis amigos. Hola, hola, ¿qué tal? Nosotros somos Aquarius Nico, clientes, seguidores. ¿Qué tal mi youtuber favorito, Aquarius Tehuacán? Hasta que vienes a visitarnos. Hasta que se me hizo visitar de Nico. Al local 48 y 49 y súper bien. ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo regresaste? Mira. Ahí está el mero. Digo, me sorprendió que allá atrás está mi foto. Digo, vamos a verla. Vamos a verla. Le digo a Nico que seguramente pusieron mi foto para espantar los ratones, ¿no? Pero aquí están mis amigos. Youtubers favoritos. Aquí está todo el acuatín, ¿no, mi Nico? Exactamente. Aquarius Tehuacán, el buenísimo Aleca, el Rodríguez, Steph, el buen Charles, el gordito, Sofi. Ya pronto sabrán noticias. Por eso verán. Acuario Parroquín, Mario Vlogs y el Aqua Tecnológicos. Y bueno, Nico, platícanos, para las personas que están viendo este video, ¿qué pueden encontrar aquí en tu local, Nico?
aquí pueden encontrar peceras con nanocubos, con backfilter de acrílico, de todas las medidas, largo, fondo y altura, lámparas de control remoto, celular, a Wi-Fi. Vente. Vamos a ver más, todo lo que está manejando el buen Nico. Vean nada más. Vean nada más. Aquí está el primerito, señores. El primero en la lista. ¿Las peceras que manejas? Las chuletonas, mi hermano. En estas, Terminación grapa de 90, 70, 1.20 de largo. Pedidos, muebles, lámparas. Si alguien quisiera alguna pecera medida, Nico, ¿tú se lo puedes hacer sin ningún problemita? Sí, nomás que me manden el largo, el fondo y la altura y ya nosotros checamos qué calibre es, en cuánto le sale, el envío, todo, señores. ¿Solamente haces peceras? Igual haces muebles. Muebles. ¿Igual? ¿Tú te los avientas? Así es, allá están. Otro De mueblecito. 80, 90 de alto, para que se vea chuletona. Se ve esteticón, ¿no? Exactamente. Y las lámparas, que igual es lo que andas manejando, ¿no? Así es, ahorita salieron las de Wi-Fi y a Bluetooth, muy recomendables, mi Aquarius Tehuacán. Perfecto, bien Nico, la verdad es un gustazo haberte encontrado aquí. Ya te dije la otra vez, cuando vayas para las Tehuacanes, avísame para que... sí, cierto, porque luego hay ahí hacen multas, Sí, igual, ahí son especialistas en hacer multas de buen Nico. No, sí, me pasé un semáforo y no hagan eso, señores. No, pero cuando gustes, nomás manda un mensajito y ahí en lo que yo pueda ayudarte, apoyarte, echar una comidita, seguramente podemos hacerlo, ¿no, buen Nico? Vámonos, va. Ya sabes, buen Nico, para eso estamos aquí, para apoyarnos. Y ya saben, mis amigos, otra vez, repite dónde te encuentras, el local, algunas redes sociales, tu canal, número telefónico. Carajo, va. Mi teléfono es 55 16 95 60 67. Mercado de Michuca, local 4849. Estamos en Facebook, TikTok, YouTube. Y recuerden la rifa, señores, por cada 300 de compras se llevan una chuletona totalmente gratis, el Michucatín para ustedes, mueble, pecera, lámpara, peces, planta, decoración. Y compren nada más, suscríbanse al Aquateam y al Michucatín y estarán participando. Ustedes, mis amigos, si quieren ganarse un acuario totalmente equipado, hagan su compra, que ahorita que hemos estado dando la vuelta son precios totalmente accesibles y creo que eso es bastante bueno para nuestra economía. Bueno, Nico, nosotros seguiremos dando la vuelta, es un gustazo saludarte y seguramente nos volveremos a ver. Muchas gracias y nos vemos, clientes seguidores. Bye. Hasta la vista. Pues mis amigos, hemos llegado al final de este video. De verdad que fue una experiencia muy, pero muy agradable conocer el acuario Michuca. Hay muy buenos precios y en comparación con el acuario Morelos siento que eso va más enfocado a accesorios. Así que si alguno de ustedes está interesado, vengan, visiten el mercado Michuca, que está bastante interesante. Pero antes de despedir este video, doy las gracias a Wade. Miguel estuvo detrás de cámaras, cuidándonos, apoyándonos y mi buen bro, te agradezco mucho por el apoyo que me diste. ¿Va que va? Ya saben, si quieren saber de reptiles, tarántulas, cualquier tipo de animales, de bichos, aquí el canal de Bioexotics, lo dejaré en la descripción de este video para que vayan, lo visiten y van a encontrar información de todos los animales, reptiles, anfibios, un poco de artrópodos, insectos, arácnidos, peces y mucho más. O sea, mis amigos, les recuerdo mi nombre es Alberto. Miguel Ángel. Esto fue Acuario Tehuacán y nos vemos hasta la próxima. Bye.